G. Concepto arquetípico de edad. Contrariamente al criterio moderno, el concepto que disponían los antiguos sobre los periodos históricos no comenzaba por el hombre, sino por Dios. Por supuesto, en tanto se concebía a la historia como una sucesión cíclica de eras que nacían y morían a semejanza de los ciclos vitales de la naturaleza, no un dios, sino una multitud de dioses coexistían pacíficamente o no en el cielo de la antigüedad. En verdad había un dios para cada era, es decir, uno que predominaba sobre las restantes deidades y era capaz de ejercer irresistiblemente su poder sobre el mundo y los hombres. El periodo mayor era la edad o el yuga, que comprendía varias eras o etapas humanas de características específicas y naturalmente estaba presidida en toda su extensión cronológica por un dios superior cuya influencia, también cíclica, comenzaba y terminaba junto con la edad en cuestión. La duración de una edad correspondía a la manifestación de un dios. Cuando llegaba el fin de tal periodo, el dios se retiraba, no sin antes sostener una dura lucha con la deidad sucesora, cesando desde entonces su influencia. Hoy en día es común la opinión de que los dioses mueren cuando acaba su era de predominio, aduciéndose varias razones para justificar la caída de la deidad. Los hombres le olvidaron o el tal dios no existía en absoluto, era un mito, y cuando el progreso o la evolución condujeron a los hombres por el camino de la civilización, estos despertaron y procedieron a reemplazar sus falsas y supersticiosas convicciones por ideas racionalistas que explican perfectamente el desenvolvimiento del universo sin recurrir a ninguna intervención divina, etc. Contra esta opinión, la sabiduría hiperbórea afirma que una era concluye cuando el dios o el mito deja de manifestar su influencia sobre el conjunto de los hombres. La era azteca concluye cuando los españoles reemplazan el culto sangriento de los corazones palpitantes por la cruz de Jesucristo, pero es verdad también que Huitzilopochtli había abandonado a los aztecas mucho antes, tal como la princesa Papán le dijera a Moctezuma y tal como él mismo comprobara, dado que además de emperador era sumo sacerdote del culto al dios colibrí. La historia nos informa que hubo eras en el pasado durante las cuales los hombres adoptaron creencias religiosas y estilos culturales particulares. Puesto que toda era está regida por un dios, cabe preguntarse, ¿qué ha sido de aquellas deidades cuya influencia fue dominante en las eras pasadas? La respuesta no es difícil, pues la historia también nos da noticias sobre tal cuestión. A cada era pasada le corresponde un mito, del cual dan cuenta la tradición y los documentos. En algún momento de Roma reinó Marte y en otro Júpiter. Grecia conoció eras de Apolo y de Zeus. Egipto brilló fugazmente bajo Amón y fue temido en las eras de Osiris e Isis. Cartago se tornó audaz en su era de Moloch, etc., por poner solo unos pocos ejemplos tomados de civilizaciones recientes. En estos ejemplos y en muchos otros que podrían aportarse, se comprueba que la respuesta anterior es correcta. Sabemos del Dios de una era pasada por los mitos y leyendas que han llegado hasta nuestros días. Hasta aquí la respuesta que da la historia. Nosotros agregaremos lo siguiente, y esto hay que afirmarlo.
Los mitos son efectivamente la expresión actual de los antiguos dioses desvalorizados, pero estos mitos, ¿qué relación guardan con los mitos interiores que estudiamos en la primera parte, con esos símbolos arquetípicos que representaban al dios del ente? Para responder con claridad hemos de suspender por un momento la definición del concepto arquetípico de edad y dedicarnos a dilucidar las diferencias y analogías que guardan los mitos internos y externos. En el mundo del demiurgo, es decir, en el macrocosmos, todo ente concreto está sostenido por uno o más arquetipos universales, pero el ente percibido por el Pasú no es más que un momento del proceso con que los arquetipos se despliegan en la materia intentando alcanzar la entelequia, su finalidad universal. Mas aunque del ente solo se haya captado una imagen fugaz, ello basta para que su designio se revele a la razón y ésta conforme un esquema acorde a la suprafinalidad. La vivencia de tal esquema experimentada por el sujeto cultural sobre la estructura cultural ha de permitir la producción de una representación racional o consciente del ente según se vio en la primera parte. La representación consciente es una idea del ente aprehensible por el sujeto consciente como imagen y significado. Tal significado ideal, por proceder la representación de un esquema notado en el contexto de un lenguaje, es una proposición conceptual. En la figura 21 se representó este caso donde el símbolo i corresponde a una representación racional del concepto XX y el símbolo i' a una representación consciente, es decir, a una idea mentada sobre el ente cuyo esquema era XX. En resumen, el símbolo I' es una idea que emerge en la esfera de luz frente al sujeto consciente como representación conceptual del ente, cuyo esquema es XX. El fundamento significativo de I' está propuesto en términos del lenguaje horizontal, en cuyo contexto ha sido notado el concepto XX del ente. Ahora bien, el caso que refleja la figura 21 es general para toda representación consciente, y tanto puede representar un concepto habitual del ente como a un símbolo sagrado, es decir, a la representación de un mito al dios del ente. La diferencia ideal entre un símbolo habitual no sagrado de un ente y un símbolo sagrado radica en el nivel energético en el cual se estabiliza su emergencia. La emergencia del símbolo habitual concluye en un nivel prima de baja energía, condición que permite al sujeto consciente retenerlo frente a sí volitivamente dominado, evitando que durante la apercepción intente desarrollar sobre él su proceso entelequial. El símbolo sagrado, por el contrario, se estabiliza exactamente en el umbral de conciencia, vale decir, en un nivel de máxima energía, condición que impide al sujeto consciente retenerlo frente a sí para su apercepción. Cuando un símbolo sagrado emerge sobre el umbral de conciencia del pasú, indefectiblemente el sujeto consciente resulta volitivamente enervado y acaba siendo capturado e incorporado al proceso entelequial. En la primera parte, en el artículo El mito y el símbolo sagrado, denominamos mito al dios del ente, vale decir, al arquetipo invertido que se encuentra al principio de la escala formativa del esquema o relación. Justamente por hallarse en un extremo de la serie simbólica del esquema, solo puede ser notado si el sujeto consciente accede a un plano de significación de máxima oblicuidad.
Si eso sucede, el mito se manifiesta en la esfera de luz como símbolo sagrado. Se comprende entonces que tales mitos son símbolos arquetípicos bien trabados en la estructura del esquema y a los que no resulta fácil desencadenar. Por eso se dice que los mitos de la estructura cultural son normalmente pasivos, aunque si lograsen la autonomía podrían disponer de una gran potencia activa y tornarse dominantes del sujeto consciente. Estos mitos son, pues, con todo rigor, internos, propios de los esquemas de entes de la estructura cultural. Análogamente a los mitos internos, los mitos que expresan a los antiguos dioses desvalorizados son pasivos, están trabados en las superestructuras de los hechos culturales. Como hechos históricos, seres del pasado incapaces de manifestarse por sí mismos. Tales mitos son con todo rigor exteriores y representan por lo general a dioses muertos o desvalorizados. Por el contrario, se denomina mito o mito exterior a un dios dominante o activo. Un mito exterior es pues la expresión desvalorizada de un antiguo dios, de un mito, su cadáver simbólico. Mas los dioses no mueren realmente, sino que permanecen como contenido inconsciente de la psique colectiva. Si han desaparecido abandonando la actividad cultural, su indivisibilidad obedece solo a que se han incorporado al inconsciente colectivo de sus cultores, perdiéndose de vista momentánea o definitivamente. En este sentido, los mitos exteriores son análogos a los arquetipos colectivos invertidos, es decir, comunes a toda una raza cuyos caracteres son heredados en la memoria arquetípica y constituyen un contenido inconsciente de la psique humana, vale decir, un contenido de la esfera de sombra. Por estos arquetipos colectivos o mitos interiores, según se explicó en el artículo citado, solo son pasivos mientras permanezcan estructurados. Si en algún momento alcanzan un compartimiento autónomo, dispondrán de potencia activa suficiente como para resucitar al dios antiguo que representan y convertirse en mito. Tal resurrección puede ser interior o exterior. En el primer caso ya estudiamos de qué manera el símbolo sagrado intenta fagocitar al sujeto consciente y toma el control del microcosmos. En el segundo caso, que la resurrección del Dios se exprese mediante un mito exterior, ello podrá ocurrir por dos causas. En primer lugar, que el símbolo sagrado sea expresado exteriormente mediante un signo, que sea dado a conocer culturalmente a una comunidad y que ésta sea huésped de su actividad psicoidea. En segundo lugar, existe la posibilidad de que el mito interior, sin ser expresado afuera por el pasú, igualmente desencadene la resurrección de un mito exterior, de un arquetipo psicoideo. ¿Cómo? Respuesta por causa de la participación metafísica que todo símbolo sagrado guarda con los arquetipos universales del macrocosmos, donde se efectúa el contacto entre ambos órdenes de símbolos, es decir, entre el símbolo arquetípico del mito interior y el arquetipo universal del mito exterior. Respuesta: según se explicó en el comentario 10, página 332, existe un contacto trascendente entre el inconsciente colectivo personal o esfera de sombra profunda y el inconsciente colectivo universal o mundo astral profundo. El puente entre dichos mundos lo establecen los símbolos sagrados. Recordemos que los símbolos sagrados emergen
en el umbral de conciencia con máxima energía y muestran al sujeto consciente solo una parte superficial de su complexión sémica, ya que el resto se encuentra sumergido en la esfera de sombra, como un madero que flota como un iceberg, dijimos alegóricamente, del símbolo sagrado emergente. Pues bien, es en la parte sumergida del símbolo sagrado en una región invisible para la mirada del sujeto consciente en presente extensivo, SPE, a donde se efectúa el contacto trascendental. La esfera de sombra se conecta con el mundo astral por causa del símbolo sagrado y debido a la esencia arquetípica de este. Tal conexión se extiende al plano arquetípico. Tras, tras del símbolo sagrado del mito interior, se encuentra efectivamente el arquetipo universal, el mito, pronto a desplegarse de manera psicoidea sobre las superestructuras que incluyen a un universo de objetos culturales y a los hombres, pasúes o virias perdidos bajo su forma cultural. Por eso la revelación cultural del símbolo sagrado mediante la proyección de un signo representativo es capaz de ocasionar el desenlace de un arquetipo psicoideo, de un manú, de un mito activo, cuyo proceso dará lugar a toda suerte de dramas colectivos desde una edad histórica de gran duración en el tiempo, trascendente y compleja trama, hasta breves comedias menores tales como el regicidio, la usurpación del poder, la traición, el triángulo amoroso, etc., cuyos argumentos son por todos conocidos. Es pues por un contacto trascendente que ocurre en el inconsciente profundo del hombre, en la esfera de sombra más allá del umbral de conciencia, que se efectúa la nivelación energética o igualación sémica que hace de un mito, es decir, el acto por el cual un símbolo pasivo, el mito, se transforma en un ser dominante, el mito que se alimenta con energía sustraída de la psique colectiva. En resumen, los mitos están siempre presentes en todos los pueblos y en todas las circunstancias. Su pasividad no significa que hayan muerto, pues podrían resucitar y tornarse nuevamente dioses, como de hecho ha ocurrido muchas veces, según sea la conveniencia del demiurgo, ya que los dioses son, como ya se habrá notado, expresiones de sus arquetipos psicoideos. No entraremos a detallar el plan del demiurgo y explicar la necesidad que tiene él de proyectar arquetipos Manú sobre la humanidad para dirigir la evolución de la vida y de la forma. Solo agregaremos que un Manú, la idea de una raza, es el arquetipo colectivo psicoideo dominante, el dios de una edad, pero un Manú, conviene no olvidarlo nunca, es un desdoblamiento del propio demiurgo, una apariencia divina carente de individualidad. Si parece un dios es porque el periodo de su desenvolvimiento es demasiado extenso para que sea apreciable por un espíritu encarnado, encadenado a un periodo vital incompatiblemente corto. Por último, un Manú se despliega en una jerarquía de entes intermediarios quienes reciben la misión de llevar adelante ciertas partes del plan. Estos entes, junto con algunos miembros de la evolución débica y los pasúes, evolucionados o adeptos, integran la jerarquía blanca de los Siddhas traidores. Valiéndonos de estos conceptos, podemos ahora regresar al planteo inicial y redefinir en términos modernos de la sabiduría hiperbórea la antigua idea de edad. En el artículo C ya habíamos adelantado las únicas pautas con las que el problema puede ser verdaderamente resuelto, esto es, las pautas arquetípicas. Vimos allí que toda cultura externa ocupa un espacio y transcurre en un tiempo característico. Espacio cultural es todo aquel lugar en el que sea posible efectuar alguna de estas tres cosas. A. Descubrir un ente. B. Proyectar un signo. C. Reconocer
un objeto. El espacio real que cumple con alguno de tales requisitos constituye el universo de los objetos culturales externos. El tiempo de una cultura externa, por otra parte, fue definido como histórico, siendo la historia la proyección continua de la cultura externa sobre el tiempo trascendente. Finalmente se delimitó el hecho histórico, un suceso que se destaca nítidamente en el continuo transcurrir de la historia y que es análogo a la manifestación de un relieve y figura 21 sobre el plano de significación STT de la estructura cultural. De esta analogía se desprende el carácter arquetípico del hecho histórico y por eso su definición afirma que todo hecho histórico es la manifestación de un arquetipo psicoideo o mito en un espacio cultural determinado. Extendiendo esta definición para un periodo histórico adecuado o incluyendo lo que es obvio, es decir, al pasú, estaremos en condiciones de aclarar el concepto de edad desde el punto de vista arquetípico y estructural. Decimos así, todo hecho histórico es la manifestación de un arquetipo psicoideo o mito mediante una superestructura cuyos miembros, hombres y objetos culturales evolucionan en conjunto hacia una entelequia. Todo hecho histórico entonces expresa el proceso de un arquetipo psicoideo. Extendamos ahora la definición yendo de menor a mayor. Primero, cualquier circunstancia histórica es la manifestación de un arquetipo psicoideo sobre la humanidad en el marco de una cultura externa. Segundo, una era histórica es el periodo durante el cual se manifiesta el proceso de un dios sobre una comunidad cultural. Tercero, una edad histórica es el periodo completo de manifestación de un arquetipo manú sobre una comunidad cultural y racial durante el cual esta evoluciona hacia su entelequia.